Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Pauli. Ya. Ya, ahí por mientras que siguen ingresando algunos estudiantes, vamos a comenzar la clase, que ayer no alcancé a hacer todo lo que quería. Comentar que, bueno, yo lógicamente tengo una planificación de lo que tengo que hacer dentro del mes o del trimestre en este caso, pero acepto, no sé si me quieran alguien dar alguna propuesta de hacer alguna actividad, ya, acepto esas propuestas por si acaso. Así que cualquiera puede decir, ¿sabe qué, profesor? Me gustaría que tal clase hiciera otra cosa, yo lo puedo hacer, si me avisan con anticipación, ¿ya? Porque muchas veces este tipo de clase, los jóvenes que yo en esta clase no hago juego, van en este curso no hago juego. ¿Por qué razón no hago juego? Bueno, principalmente porque aquí nadie participa, ¿ya? Nadie prende la cámara, es muy difícil. Por eso no puedo hacer ningún juego, ninguna actividad como lúdica comparado con otros cursos que tengo un curso que es séptimo y tanto, séptimo A, que prende las cámaras, por ahí puedo tener una interacción, ¿ya? Pero acepto actividades que ustedes me puedan decir, a lo mejor algún profesor tiene alguna actividad. Yo lo que intento hacer es tratar de aceptar toda esa aporte a la educación. Ya, bueno, hoy día lo que vamos principalmente a ver, voy a colocar ahí el objetivo de la clase, vamos a definir la función, como se debe definir, ¿ya? Y vamos a relacionarla en situaciones cotidianas por medio de ejemplos, donde podemos ver que las funciones sí se ven en la realidad, simplemente hay que comprender qué es lo que es una función. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy. Definir la función y relacionarla con situaciones cotidianas por medio de ejemplos. Ahí. Ya, y lo otro, por favor, no olvidar, ayer habían 20 estudiantes y solamente colocaron 19 presentes, así que uno quedó ausente. Ya, y no es responsabilidad mía, porque yo todas las clases les digo lo mismo. Por favor, colocar presente en el chat. Así que en este momento hay 14 estudiantes, debería haber 14 personas presentes. ¿Ya? Recuerden que la asistencia se está subiendo a una plataforma que tiene que ver con el CIGE, que es el del Ministerio de Educación, y después de ahí yo no tengo para modificar, ya subía la asistencia, no puedo modificar. ¿Ya? Así que, por favor, colocar ahí ustedes bien responsables. Ya, bueno, ayer quedamos con, perdón, este ejercicio que salían dos gráficos y había que relacionar cuál era una función y cuál era no. Y tengo una propuesta que uno puede mirarlo de buena forma. Recordemos que le había dicho que el eje X era la variable independiente. Aquí se encuentra la variable independiente, ¿ya? Es de la variable independiente. Y el eje Y es donde se encuentra la variable dependiente, ¿ya? Dependiente. Entonces, recuerden que yo tengo dos valores, doy estos valores en una ecuación, ¿ya? Y me va a arrojar los valores de Y. Algo como el estilo de Y es igual, ¿cierto? Voy a colocar ahí. Y es igual a algo, ¿ya? No sé, a X, ¿ya? A B. Esta es la famosa ecuación de la recta, no tiene nada que ver. Esta es la de, a ver, es parecida a seno. Parece que es seno de X y un valor acá, un valor A, no sé cuál será. ¿Ya? Parece que esa es, porque está como corrida un poquito.
No estoy seguro si esa o coseno, no estoy muy seguro, ¿ya? Pero parece que esa es. Bueno, lo que no me interesa es esto, lo que me interesa es que la variable y depende de la variable x. A x yo le doy un número, cualquier número de acá, ¿cierto? Y después cuando resuelvo esta ecuación me va a dar, arrojar los valores de y. ¿Ya? Así que no me interesa mucho esto, lo que sí me interesa es que ustedes comprendan que aquí en la recta X, ¿ya? La recta abscisa también que se llama, perdón, eh, son las variables independientes, y en la recta de la Y, o la recta de las ordenadas también se llama, son las variables dependientes. Esta depende de los valores que yo le doy a X. ¿Ya? Ya, voy a borrar eso para no confundir si yo no quiero hablar de esto. Y una propuesta buena para ver si, recuerden que cuando habíamos dicho cuándo era función, simplemente cuando intersecta me refiero, cada uno de los puntos de aquí de la recta, tiene solamente un, un valor de la variable dependiente, en este caso de la función. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar? Disculpen que están ingresando estudiantes, por eso se me va adelante. Yo les recomiendo, aquí anotar, una buena forma de analizar ahí rectas. ¿Ya? Entonces, es trazar una recta paralela al eje Y, ¿ya? En cualquier valor, supongamos yo quiero saber si aquí, en este punto aquí, ¿ya? Voy a trazar, ahí tracé, ¿ya? Mi variable independiente es un valor que está entre 0 y 1, ¿ya? Y yo quiero ver en punto intersecta a la ecuación, ¿ya? Esta representa la ecuación, la función en este caso. Y si me doy cuenta, solamente lo intersecta en un punto, ¿ya? Entonces, a este valor de la variable independiente que está entre 0 y 1, le corresponde solamente un valor, perdón, y trazo otra recta, ya voy a trazar una recta, no sé, por acá, ya, voy a trazar una recta aquí, ahí tracé otra recta que es paralela a eje Y. Fíjense que nuevamente al punto o a la variable que está entre, supongamos que sea, no sé, 0, menos 0,75, ya, o 80. Y también nuevamente intersecta en una coordenada. Por lo tanto, en este caso, cumple con la definición, ¿ya? El dominio, podemos ver que son todos los reales, y a cada punto le corresponde solamente una coordenada de la función, ¿ya? A cada punto que yo tome, puedo trazar cualquier recta. Puedo trazar una recta acá, ya, ahí va otra recta, fíjese que paralela al eje y me doy cuenta que aquí a la coordenada que está entre 3 y 4, que puede ser 3, no sé, 3,4, solamente le corresponde un punto, que es este punto que es aproximadamente, yo puedo decir que este punto es el 2,1, ¿ya? El 2,1. ¿Ya? Entonces, con respecto a este, yo puedo decir que es función, porque si yo trazo cualquier recta paralela al eje Y, me voy a dar cuenta que cada punto de la variable independiente de la variable X le corresponde solamente un único punto, ¿ya? Que es lo que habíamos dicho anteriormente. Ahora, fijémonos acá, pues. Voy a trazar en esta función, que es una función como un óvalo, ¿ya? No sé, trazo una recta aquí entre la coordenada menos 2 y menos 1, que puedo decir que es menos 1,5, ¿ya? Aproximadamente, o menos 1,6. Fíjense que en la función, en este valor de la variable x, intersecta tanto en esta coordenada como en esta coordenada. Entonces tiene justamente en el valor menos 1 voy a tener dos variables, ¿ya? Dos variables dependientes, ¿ya? Entonces en este caso ya automáticamente no es una función. Ay, hay un estudiante ahí que quiere ingresar. No sé dónde quedó. ¿Ya? No sé dónde se fue, parece. Ya, otra también, no sé, puedo tomar otro valor. Ya si solamente hay un punto, no importa que la otra, supongamos solamente aquí fueran los dos puntos y los otros son todos un punto, no hay ningún problema, pero con uno que se dé, con uno solamente que se dé que tenga dos coordenadas, ¿ya? En este caso el menos 1,6 tiene la coordenada aproximadamente aquí el 2 y además tiene no sé, el menos 3,9. Tiene dos coordenadas que intersectan en ese punto, por lo tanto en este caso no es, ¿ya?
Entonces, voy a sacar esto, ahí, ya, admitir ahí. Entonces, en este caso, esta es función, por lo que acabo de decir, ¿ya? Y esta no es función. Entonces, esa es una buena estrategia para ver cuándo los gráficos son funciones o no son funciones. Entonces, a mí me pueden entregar un gráfico y si son continuas, en este caso, fíjense que todas las dos funciones son continuas, ¿ya? No hay ninguna separación entre los puntos. Eso es lo primero que tienen que ver, que las funciones sean continuas, ¿ya? No hay separación. Y después que cuando yo trazo una recta, me está diciendo entonces cuando, si chocan dos puntos, ¿ya? En dos puntos de la función, no es función, y cuando solamente choca en un punto, es una función. ¿Se entiende entonces cómo poder observar cuándo son funciones y cuándo no son funciones en un gráfico de coordenadas cartesianas? En una función que se encuentra en un gráfico de coordenadas cartesianas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué pasa si no es continua? Ya, supongamos que fuera una función, ya, a ver, voy a colocar aquí una función. Ay, de nuevo, perdón. Ahí, ya. Este va a ser el eje Y, y esta que va acá va a ser el eje X. ¿Ya? Entonces yo tengo una función algo así. Y después tengo una función algo ahí. Puede que esta después baje una cosa así. ¿Ya? Hay una función así. Fíjense que aquí tengo unos valores que esto sigue para allá, ¿ya? Esto sigue infinito para allá, y eso sigue infinito para allá. Lo que no sigue es en este intervalo, ¿ya? En este intervalo que hay acá. Ahí. ¿Ya? Entonces supongamos que este intervalo es el intervalo AB, ¿ya? En ese intervalo AB no hay ningún dato. Y recordemos que nosotros habíamos dicho cuando una función, cuando existe una función, es que todo el dominio, de todos los valores de A, le corresponde un único dato de la función. Entonces, fíjense que aquí van a haber valores que están acá entre medio, que no tienen ningún dato. Por lo tanto, va a quedar algo así. Si ustedes lo recuerdan, va a quedar, si yo lo miro con el diagrama, aquí, el diagrama, supongamos que aquí tengo, no sé, tengo A, B, C, D, y aquí tengo muchos valores, ya, supongamos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, ya. La cosa es que va a quedar algo así. Todo esto va a tener un valor, ya, ese también tiene un valor, pero va a quedar un grupo, que en este caso va a ser ese valor de ahí, que no va a tener ninguno, porque va a estar ahí. Entonces nosotros habíamos dicho que estos valores de acá tienen que tener todo esto, tienen que tener un único dato de acá. No importa que se repitan acá, puede que estos de acá tengan dos, ¿ya? El 5 puede que tenga el B y el C. Aquí no importa, pero aquí sí o sí tiene que tener un valor, ¿ya? Entonces todo esto tiene que estar ocupado. Y aquí yo puedo ver que este no está ocupado. Entonces habíamos dicho por los ejemplos de ayer que nos da. Y este también. Pues. Aquí no es continuo. Ahora, puede que se dé otro ejemplo. Voy a borrar acá. Puede que se dé algo así. Y llega justo a B ahí. Los dos tienen B. Donde este es abierto y este es cerrado. ¿Ya? En este caso, fíjense que no es continua. ¿Ya? No es continua. Pero justo en este valor hace un corte. Como que la función va acá y después corta hasta acá. Pero B igual, a pesar de que arriba no tiene un valor B, pero sí tiene un valor abajo. En este caso sí es función. ¿Ya? En este caso sí es función, pero cuando hay un espacio donde la variable, aquí se corta, pero fíjese, se corta en B, ¿ya? Pero igual B tiene un valor, que en este caso es el valor de abajo. No tiene el valor de arriba, de aquí vienen todos los menores de B, y todos tienen un valor. Pero después aquí se corta, pasa para acá abajo, ¿ya? Y empieza la función acá, pero el B también tiene un valor. ¿Ya? En este caso sí cumple el criterio. Pero en el otro caso, cuando queda un espacio abierto, ¿ya? Hay valores del eje X que no tienen ningún dato. Entonces, la idea es que todos los valores del eje X, de las variables dependientes, tengan algún dato de la función. ¿Se entiende mejor ahora, Aileen? Que era la que me había hecho la pregunta. Pero si trazo una recta paralela, no va a tocar dos puntos. A ver, pero si trazo una recta paralela, ¿a qué eje? ¿Me puede ayudar ahí? Al eje.
Sí, pues, a ver, si yo trazo una recta paralela, ¿ya? Si yo trazo una recta paralela acá, ay, de nuevo se me fue. Ahí yo trazo una recta paralela, ahí, esa es una recta paralela. En este va a tener un punto, pues, aquí va a tener el f de b, ese punto va a tener. ¿Ya? Aquí arriba no tiene, pero pasa para acá, pues, hace un corte acá. ¿Ya? Y todos los otros valores sí tienen. ¿Ya? En este caso, en particular, sí es una función. Solamente en este caso. Pero en lo otro, cuando hay un espacio abierto donde no hay ningún, los datos quedan sin alguna variable independiente, no cumple. A ver, ¿qué me dice? A ver, que me escribe por chat, por eso, profesor, no entendí, porque si en ese trazamos una recta paralela va a tocar dos puntos, ¿no? No, arriba no va a tener. Arriba, lo que yo estoy tratando de explicar en esta, bueno, f de b sería porque estoy trabajando con la variable b, ¿ya? Yo lo que quiero entender es que este valor que llega acá, recuerden que los números reales son infinitos y además densos. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre voy a encontrar un número que entre dos intervalos hay un número entre medio, ¿ya? Y si yo ese lo achico, voy a seguir encontrando y lo voy achicando lo más posible, lo achico a infinito y siempre igual voy a encontrar un valor entre medio, ¿ya? Eso significa que son densos. Por lo tanto, yo le estoy diciendo que la función acá, todo esto sigue hasta acá, y antes de llegar a B, al número B, ¿ya? Hace un corte, donde aquí no hay valores, ¿ya? No hay valor en B, pero pasa aquí abajo, empieza aquí abajo. Entonces, en ese caso, no está, aquí no está cortando, por eso fíjense que le hice como una pelotita, ¿ya? Ahí le hice como una pelotita. Cuando llegué acá, ¿ya? Hice una pelotita. ¿Qué quiere decir la pelotita? Que ahí no hay valores en B, pero sí está acá, pues aquí lo marqué con negro, ¿ya? Ahí lo marqué con negro. Entonces, aquí igual B, a pesar de que se corta justo en este punto, en el punto B, pasa la función hacia abajo, ¿ya? Puede ir hacia arriba, da lo mismo. Permiso, voy a ingresar a algunas personas. Entran tarde, van a estar preguntando, son los primeros que me preguntan que no entienden. Eh, bueno, y ahí solamente si yo trazo una recta paralela va a intersectar en un punto, porque en este punto no hay, aquí no hay valores. Por eso le hago la pelotita. Pero no entiendo por qué no hay valor ahí si al trazar una manera toca a un número. A ver, tendría que verlo con un ejemplo más concreto, parece. Eh, a ver, ya, primero voy a salirme de acá, hacerlo, a lo mejor está muy feo ahí el ejemplo, lo voy a borrar este. Es bueno que me hagan las preguntas, prefiero quedar independiente ahí, eso lo voy a borrar. Ya, voy a irme para acá arriba para tratar de explicar de buena forma. A ver, aquí lo llevamos en una pizarra. Ya, vamos ahí. Ya. ¿Se alcanza a ver lo que estoy en la pizarra ahí o no? ¿Alguien me puede responder sí o no? Por lo menos sí o no, nada más. No le pido nada más. Sí, profesor, sí se ve. Gracias, gracias. Ya. Ahí trazamos. Voy a escribir, recuerden que este es el eje Y y este es el eje X. Ya. Si yo trazo una función cualquiera, voy a hacer ahí una función, y les voy a cortar un pedacito. Ay, me equivoqué, ahí bueno, pero ahí voy a borrar un pedacito. Borremos, ay, este no borra así como quería yo. Bueno, una función ahí y después algo por ahí. Ahí. Es una función medio extraña, pero fíjense que aquí voy a nombrar aquí coordenada B, coordenada A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Recordemos qué es lo que me dice una función. Me dice primero que todo que el dominio, que son todo el eje X, aquí el eje X, ¿ya? El eje X, todos los valores del eje X, todos los valores de esta, ¿cómo se llama? Todos los valores que se encuentran acá, los valores independientes, tienen que tener un punto, tienen que estar ocupados. Ahora, si yo trazo un valor acá, y yo coloco aquí un número acá, que en este caso lo voy a llamar el C, ¿ya? Fíjense que el C, si yo trazo, no tiene ningún número, no tiene número ni para arriba ni para abajo.
¿ya? En ese caso, quedamos de acuerdo que no es una función, ¿cierto? Porque encuentro un número que es independiente, que no tiene ningún dato, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Estamos claros en eso entonces? Aquí en este ejemplo estamos bien. El otro parece que... Más o menos. Miren, es que lo importante, a mí me gusta que traten de repasar el contenido, porque esta es función, esto yo no debería detenerme tanto, porque esto ya deberían dominarlo, ¿ya? Yo después, imagínense, voy a ver función logarítmica y exponencial, que es mucho más complicado. Yo lo que quiero que entiendan, de que una función, todos los valores del eje X, todos los valores del eje X, tienen que tener un dato de la función. En este caso, en este punto, ¿cierto? En este punto ya es f de a, porque yo trazo la función, recuerden que este lo puedo trazar como una f, ¿cierto? Yo trazo la función y me va a dar ese valor, en el valor a. Aquí también encuentro f de b, puedo tomar cualquier valor, aquí tomo, no sé, d, y me encuentro una coordenada que es justo ese punto, f de d. Ahora, si yo trazo un punto, en este caso, que le voy a llamar C, que se encuentra entre A y B, yo veo y trato de buscar algún punto que tenga con la función, ¿cierto? No hay ningún, no existe, ¿ya? Así se escribe, no existe, ¿ya? Un f de C. No hay una función en C, porque no existe. Y si no hay una función, entonces, por lo tanto, esto no es función, ¿ya? Porque ¿qué es lo que me dice cuando es función? Cuando todos los valores del eje X tienen que tener sí o sí un intersectar, por lo menos, en un punto, no, tienen que intersectar sí o sí en un punto, ¿ya? De la función. Pero aquí yo veo que no intersecta, no tiene ninguna coordenada, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Quedó más claro este ejemplo cuando la función no es continua? Si yo tengo una función que no es continua, fíjense entonces, me va a quedar un espacio de la función, ¿ya? Y en este caso voy a encontrar algún valor en el eje X que no va a tener ningún dato, por lo tanto no va a ser una función. Ahora veamos el otro ejemplo. Borremos aquí, voy a borrar aquí. Borré el otro, ya borré ya. Lo borremos el otro, si no me cuesta nada hacerlo de nuevo. Ya. Ahora veamos el otro. Veamos el otro ejemplo. Cuando una función es continua, que es el gran problema que recién teníamos, una función ahí, ya, y ya, se va así, y este es el eje X. Cuando una función es discontinua, ¿cierto? Una función es discontinua, pero sí es una función. A ver, me equivoqué. Cuando una, no, a ver, me equivoqué. Cuando una relación, ¿ya? O una gráfica es discontinua, ahí suena mejor, una gráfica es discontinua, pero sí es una función. Entonces habíamos dicho recién que toda gráfica discontinua no es una función, pero sí hay un caso específico, es el único caso, que es que supongamos que tenemos una función así, algo así, ¿ya? Estoy inventando, ¿ya? Esto sigue para allá, ¿ya? Y justamente, no me equivoqué, no di bien el ejemplo, quería hacer distinto. Ahora sí, veamos algo así, algo ahí, y después en este punto de acá, ¿ya? Va a seguir así, ahí, ¿ya? Entonces yo tomo aquí este punto, voy a trazar acá este punto que es la coordenada B, donde aquí, fíjense que todo de aquí va bien la función. Fíjense que va tomando todos los valores, esta función sigue para allá, todos los valores acá, encuentra un dato numérico acá arriba, ¿cierto? Y tiene un único dato. Entonces todos esos valores, los que están acá, hasta llegar acá, ¿ya? Tienen un único, si yo trazo ahí, tienen un único valor, ¿ya? Supongamos que aquí, no sé, este es A, entonces aquí en este punto va a ser f de A, ¿ya? Aquí también, esta función sigue para acá. Entonces aquí hay una quiebre, que justamente en B, acá en B, ¿ya? Ahí lo estoy marcando, en B, aquí no existe un valor en B, abajo, pero salta acá arriba, y acá sí hay un valor en B. Entonces, a pesar de que es discontinua, ¿ya? Es discontinua, pero igual existe un valor en B.
En B aquí está la función f de B acá arriba. ¿Ya? Y aquí después empiezo a buscar valores y voy a encontrar acá, no sé, aquí en el C, aquí está f de C. ¿Ya? Ahí. Lo que quiero que entiendan con este tipo de gráfico, ¿ya? Discontinuo, es que justamente en este valor, a pesar de que aquí no se encuentra en B, ¿ya? No hay una función, aquí no está la función en B, pero está acá arriba. ¿Ya? Entonces, justamente cuando yo trazo una recta aquí, intersecta en un solo punto, porque aquí, bueno, el gráfico pareciera que tiene punto acá y punto allá, pero aquí es el anterior al B, es el, no sé, puede ser el número anterior al B que no se sabe los reales, porque es, como les digo, son densos, entonces yo puedo encontrar muchos números aquí, en este puro tracito ahí, en ese tracito de ahí, hay infinitos números, por lo tanto, el número anterior a B es un número que no se sabe, ¿ya? Pero yo sé que la función llega justo hasta antes de B, menor a B, voy a decir así en general, menor a B, ¿ya? Y después en B pasa para acá, corta la función, hace algo discontinuo y sigue para acá. Esta es la única forma que, como todos los valores, ¿ya? Todo el dominio se dice así, el dominio, son todos los reales, ¿ya? No hay ningún número de aquí, del eje X, que no tenga un dato en la función. ¿Ya? ¿Se entiende mejor así o no? ¿Ahora se entiende un poquito mejor? No olvida que aquí nadie me habla. Sí, ya. Bueno. Sí, profe. Ya, qué bueno. Gracias, Gabriela, por responderme. Ya, bueno, es interesante ver más ejemplos, ¿ya? Voy a tratar de ver ejemplos más cotidianos. Ya, entonces seguimos entonces con la clase. ¿Ya? El que le había dicho el último es el único que es cuando es discontinua y es una función. Lo otro ninguno es una función. Ya, y, oye, por el tiempo hemos pasado, pero igual hagamos esto. Aquí están, me gustaría que entre todos, voy a checar aquí para yo también ver, entre todos podamos hacer este crucigrama. No sé si alcanzan a leer, la letra me quedó chiquitita, pero no sé si alcanzan a leer. Dice la primera de forma vertical. Me pueden ayudar ustedes pueden hablar el número, es decir, número tanto, y yo ahí voy. Podemos hacerlo con décima también. Aquí tengo justamente un cuaderno. Aquí tengo un cuaderno. Para tener un poquito más de motivación. Recordemos que están las verticales. Y ya el 1 ahí, está el 1, son las verticales así, ¿cierto? Verticales y horizontales. El vertical 1 dice representación de funciones en un plano cartesiano. Y ahí alguien me respondió ya, a ver. 1, gráfico. Representación de funciones en un plano cartesiano. Muy bien, gráfico. Esa es. Ya me respondieron al tiro, ¿no? Ailina ahí respondió una. Entonces, esta al tiro es... Ay, ustedes pueden ir leyendo ahí. Gráfico. Ahí. Gráfico. Ya, entonces está lista esa. Ya tenemos la primera. En la otra, las dos, bueno, ustedes pueden ir leyendo. Si quieren pueden adelantar, profe, la 3 tanto. Si quieren van a adelantar, a lo mejor la primera. Dice la 2, dice los valores de la variable dependiente bajan a medida que se incrementan los valores de la variable independiente. La 4 dice conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. La 6 dice conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente. El 4 dice dominio. Veamos si alcanza dominio. El 4, ¿a dónde está el 4 aquí? Dominio. Ay, perdón. Dominio. Ya, el 4, todos los conjuntos de la variable que puede tomar la variable independiente, muy bien. Entonces, conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, dominio. ¿Ya? ¿Alguien más? Oye, que se me va. Yo no sé por qué escribe que aquí rato se me va, por eso nadie quiere hablar. El 6 recorrido. Ya, el 6 recorrido.
Veamos si alcanza. Recorrido. Tenemos ese y esa. Ya, a ver, alguien más recién dijo algo. ¿Sí? Alcanza recorrido. Después dice, en la 3, la horizontal, dice, los valores de la variable dependiente suben a medida que se incrementan los valores de la variable independiente. La 5 dice, regla que asigna a cada elemento de X del conjunto A exactamente un elemento de f de X del conjunto B. La 7 dice, representación de funciones utilizando dos conjuntos o más, y corresponde a la expresión a la cual la variable independiente está en función de la variable dependiente. Entonces hay varias que faltan. A ver, ¿qué pasa cuando tengo una función que es de esta forma? Que a medida que va subiendo en el eje X, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con la variable? Tengo dos personas que tienen décima. Ya la 7 dice, corresponde a la expresión a la cual la variable independiente está en función de la variable dependiente. No, no es esa. No es esa. Diagrama va por otro lado. Ah, la 7. Sí, la 7. Ya, ahí me está escribiendo, ya, ahí me escribieron varias. La 7 es esta. Me dice que es diagrama, pero diagrama de qué? Hay un tipo de diagrama que se analiza. Y después Isabela me dijo función, la 5. A ver, la 5 dice, esa es, muy bien, función. Ya. Después me había dicho, decreciente me había dicho la 2. Uy, se me fueron todos. La 2 decreciente, esa es la respuesta, muy bien. Esa está bien. Esa está bien. Y decreciente, la 2. Decreciente. ¿Ya? Después, ¿cuál va? Qué bueno. Creciente me dice Gabriela, la 3. La 3, creciente, creciente. Aquí me habían dicho, en la 7, me habían dicho que era, recién me dijeron, que me habían dicho diagrama, es otro tipo de diagrama, pero el Maldonado va por ahí, va bien, va bien. Te voy a colocar por mientras diagrama para que la vayan viendo. Diagrama. ¿Ya? Había uno muy conocido, parecido al sagital, que tiene relación con eso. Y el 8 dice, corresponde a la expresión en la cual la variable independiente está en función de la variable dependiente, que fue la que expliqué, me preguntó por ahí, a ver, parece que fue a Aileen, dijo, ¿no pueden ir las flechas de un lado al otro? Y yo le dije, ese tipo de función se llama función, lo dije ayer, inversa, bien, Isabela, bien, bien, esa era, inversa. Ya, y todos los que participaban han ganado 3 décimas. Ya, y el último, el que falta, nadie se acuerda, este está bien. Pareció, bien, esa era, bien. Esa, Paulina, por fin, ya, bien, Paulina. Ya, esa es. Bien. Ahí está. Y ahí tenemos todo correcto. ¿Ya? Bueno, ahí también tienen las definiciones de cada una de los datos que nosotros vamos a necesitar, y para que más o menos vayan, cuando yo hable, se entiendan un poquito. Por último, todos tienen décima, no se olviden de colocar la asistencia. Todos los que me escribieron ahí tienen décima, por si acaso. Voy a dar 3 décimas, ¿ya? Por los que participaron.
Y por último, dejo la definición de función, la voy a dar al tiro de forma bien rapidita, ahí, que me quedan solamente 4 minutos. Ya, ahí están colocando presente, eso, no se olviden de colocar todos presentes. ¿Y qué me dice? Esta es la definición abstracta, ¿ya? Donde dice que una función es una relación que va desde A a B, ¿ya? Y se define como función siempre y cuando cumpla con dos condiciones. Primero, el dominio, quiere decir el dominio es el primer conjunto, el conjunto de la variable independiente, el que está acá, tienen que estar, todos los datos de acá, de A, tienen que estar ocupados, ¿ya? Todos tienen que estar ocupados, ¿ya? Por eso dice el dominio de R, de la función, ¿ya? Tiene que estar, todos los valores de A tienen que ser A, ¿ya? Por eso yo les puedo decir que todos los valores del eje X tienen que estar ocupados, ¿ya? Eso significa que todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen, ¿ya? En este caso la imagen de X es el 1, en este caso la imagen de Y es el 4 y la imagen de Z es el 2. Y estas de acá se llaman preimágenes, estas se llaman imágenes. Y después dice la imagen debe ser única. Fíjense que X solamente tiene un valor, que es 1, y tiene un valor que es 4, y Z tiene un valor que es 2. Por lo tanto, R aquí es una función. Ahora, en este caso, fíjense que no cumple. Primero, tenemos los valores de A acá, que es el U, B y W. U está ocupado. Primero que todo, no cumple la condición de abajo porque no tiene una imagen única, tiene dos imágenes, que es el 1 y el 3. No cumple. ¿Ya? El B sí cumple, porque tiene un valor. Pero fíjense que el W ya tampoco cumple porque no tiene nada. Entonces, en este caso, no es una función, ya que como dice ahí, U posee dos valores, ¿cierto? Dos imágenes, y W no posee ninguna imagen. No cumple ninguna de las dos condiciones. ¿Ya? Y esta es la... aquí les dejo ahí la respuesta. Por esto termino. No voy a alcanzar a ver el otro ejemplo, lo vemos la próxima semana. Esta es la definición, pero ya de forma matemática, como sale en los textos. Dice la relación de f, que es la función que va de A a B, se escribe así, va de A a B, es una función sí, solo sí, para todo X perteneciente a A, existe un único, ¿ya? Existe un único valor, podríamos haberle puesto ahí, pero decía existe un único, y que es perteneciente a B, es su imagen. Esto es que I es igual a f de I. Esta es la definición abstracta de matemática, a lo mejor la otra era más fácil comprenderla. Y dice, importante, una función modeliza una situación en la que existe una relación de dependencia entre dos variables que intervienen en dicha situación. ¿Ya? Siempre va a haber una relación entre estas dos variables. ¿Ya? Y la variable X pertenece a A, se denomina variable independiente, y la variable Y perteneciente a B se denomina variable dependiente. ¿Ya? Entonces estos valores de acá, bueno, no estaba tomando la otra, estos son las variables, estos se llaman preimágenes, recordemos que aquí están las preimágenes, aquí está el dominio, aquí se encuentra, todo en este conjunto se encuentra la variable independiente, ¿ya? Mientras que aquí están las imágenes, el recorrido, la variable, dependiente. Este de acá depende de la situación de acá. ¿Ya? Entonces, F es lo que me dice qué es lo que va a hacer la maquinita. Yo ingreso el valor de A a la maquinita y la maquinita me va a arrojar un valor. Lo mismo acá. X, ingreso a la maquinita y me arroja un valor. ¿Ya? Esas son las definiciones. No alcancé más, pero la próxima semana seguimos. Profe, ¿puede subir la clase grabada? Bueno, y también voy a subir el PPT, no hay problema. ¿Todos colocaron presente? Ya. Si todos colocaron presente, me despido entonces. Sí, profe, chao. Chao, que estén bien. No se olviden de colocar presente, ahí están colocando algunos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Que estén bien, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, Gabriela. Te echaba de menos, Gabriela, la única que me responde. Yo también, profesor. Chao.